la recta tangente, la velocidad instantánea y el límite. Iniciemos esta presentación enunciando los objetivos formativos de la misma, el cual tendrá un objetivo cognitivo que será aplicar el concepto de límite para la resolución de problemas puntuales dentro de la física. Vamos a tener un objetivo psicomotor que será hacer bosquejo de los problemas planteados en física, y un objetivo afectivo, el cual será justificar con argumentos la estrecha relación existente entre el cálculo y la física newtoniana. Empecemos con una introducción en la cual vamos a abordar dos problemas, uno matemático y uno físico. El problema matemático será el de encontrar la pendiente de la recta tangente. Estos problemas han sido abordados mucho tiempo atrás, incluso antes de Cristo, por Euclides y Arquímedes. Bien, y el otro problema que vamos a plantear será el problema de la velocidad instantánea, que ha sido abordado por Kepler alrededor de 1500 y por sus contemporáneos Galileo y Newton. ¿Sí? Pero ambos problemas, al ser uno matemático y uno físico, pueden ambos tener alguna relación. Bueno, esa pregunta es la que vamos a tratar de resolver a lo largo de esta presentación. Empecemos hablando un poco sobre el primer problema, que es el problema matemático, que será el de la recta tangente, el cual fue abordado por Euclides antes de Cristo, y la definición que él dio en aquel momento de la recta tangente iba a ser aquella recta que toca, por ejemplo, la circunferencia en un solo punto. Pero esta definición pierde validez cuando tengo una gráfica de este estilo y tengo mi recta tangente, pero que, fíjense que en este caso toca a la gráfica en dos puntos, es decir, que esta definición de Euclides pierde validez. Pero entonces veamos intuitivamente que el límite es el concepto matemático que nos permitirá definir a la recta tangente. Para ello tenemos una función, tenemos el punto P, y vamos a tener una recta secante. ¿Secante por qué? Bueno, porque toca la gráfica en dos puntos. Entonces vamos a atender varias rectas secantes. Fíjense que son varias. Y llega un punto en el que estas rectas dejan de ser secantes y se convierten en esta recta morada que está acá, que va a ser a la final la recta tangente AP. Entonces estas son mis rectas secantes, y se podría decir que la recta tangente es una posición o un caso límite de una recta secante. Pero vamos a tratar de definir un poco más esto de manera más formal. Tenemos un sistema de coordenadas, vamos a tener ahora la misma gráfica, bien, y vamos a tener solo una recta secante, que es la recta roja, y la recta tangente, que es esta azul. Vamos a tener el punto P y el punto Q. Y antes de continuar, hay que definir lo que es una pendiente. La pendiente, recuerden que es la diferencia en las coordenadas y entre la diferencia de las coordenadas x. De esta manera uno puede definir la pendiente de esta recta secante, que va a ser esto, bien, es decir, la diferencia en y entre la diferencia en c, en el eje x. Entonces, la pendiente de esta recta tangente va a ser el caso límite de esta, es decir, la pendiente de la recta tangente va a ser cuando h, esta, tiende a 0. Es decir, cuando esto se acerca hacia acá. Bien. Es decir, que la pendiente de la recta secante va a tener esta fórmula. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos c entre h. Olvidémonos ahora por un momento del problema matemático y abordemos el problema físico, que es el problema de encontrar la velocidad instantánea. Se usarán para ello solo movimientos unidimensionales por su simplicidad, como lo son, por ejemplo, la caída libre, el ascenso de un carro por una pendiente o el caso de un tren. Ahora, primero, antes de abordar la velocidad instantánea, definiremos la velocidad promedio. Esta velocidad promedio, vamos a tener nuestro sistema de coordenadas, aquí mi eje, mi origen, y vamos a tener x1 en un tiempo t1 y un x2 en un tiempo t2, y vamos a tener un automóvil en la posición 0. Supongamos que él arranca y llega a la posición x2. Ahora, la velocidad promedio no va a ser otra cosa sino el cambio de posición entre el cambio de tiempo. Ahora, vamos a ver otro caso muy parecido. Bien, vamos a tener otra vez mi sistema unidimensional y vamos a tener mi automóvil, el cual parte de acá, arranca y llega al otro punto,
y supongamos que él recorre 100 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Es decir, que basándonos en la definición de velocidad promedio, va a ser delta x entre delta t. Eso me da un valor total de 50 kilómetros por hora. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa en estas situaciones intermedias, en cada uno de estos puntos? Por ejemplo, ¿qué velocidades existen en cada uno de estos puntos? Bueno, estas velocidades, la cual nos estamos haciendo la pregunta, son justamente las velocidades instantáneas, que a partir de ahora la vamos a llamar v. Son justamente las velocidades instantáneas las que ocurren en estos lugares, las que estamos buscando. Es decir, que la velocidad promedio que nosotros hemos calculado, el conocer la velocidad promedio no implica conocer la velocidad instantánea del objeto en cualquier instante de tiempo. Ahora, ¿cómo entonces llegamos a la anhelada velocidad instantánea? Bueno, nuevamente con el límite. Supongamos que tenemos una función que da la posición del tiempo en cualquier posición, en cualquier instante de tiempo. X va a estar dado en función de metros y t en función de unidades de tiempo. Y vamos a tener un cambio de t y un cambio de la posición. Supongamos que tenemos un cambio en el tiempo. Supongamos que estamos en el tiempo t1, que es c, y luego estamos en un tiempo t2, que es c más h. Ahora vamos con el cambio de posición. Supongamos que tenemos dos situaciones, x1 y x2. Bien. Ahora, x1 va a estar dado por fc y esta fs más h. Estas f vienen de la definición de función que se ve en esta parte. Entonces, atendiendo al concepto de velocidad promedio, lo que hago es sustituir cada una de ellas y me da de que la fuerza promedio, que la velocidad promedio es esto. Bien. Ahora, vamos con la velocidad promedio. La colocamos acá para refrescar y vamos a ver cada uno de sus elementos. H va a ser el tiempo final, B va a ser la velocidad instantánea. Ahora, ¿cómo el límite nos ayudará a definir la velocidad instantánea en este punto? Bueno, justamente tendiendo el tiempo final a cero. Bien. Es decir, yo voy a tener una expresión ahora B en el cual se toma el límite cuando h tiende a cero de la velocidad promedio. Entonces sustituimos lo que es velocidad promedio y obtenemos esto. Fíjense que eso es muy parecido a lo que obtuvimos para la recta tangente. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos obtenido hasta ahora. Hemos obtenido la pendiente de la recta tangente que viene dado por esta expresión y tenemos la velocidad instantánea dada por esta expresión. Entonces vean que ambas, el miembro derecho de ambas son iguales. Es decir, que existe una estrecha relación entre la pendiente de la recta tangente y la velocidad instantánea. Como conclusiones, la primera es de que el concepto matemático que permitió el contacto entre los dos problemas planteados, que en principio no parecían tener ninguna relación, es justamente el límite. La segunda conclusión es que se ha demostrado la estrecha e histórica relación que ha existido y que sigue existiendo entre la matemática y la física, pero ¿será la situación estudiada en esta presentación la única existente en la física y la matemática? Te invitamos a descubrirlo.